Vamos a construir entonces una tabla de contingencia con estos datos. ¿Okay? Entonces, bueno, lo primero que debemos nosotros es clasificar correctamente la tipología de la variable. Con edad no tengo ningún problema porque es una variable cuantitativa que simplemente me está describiendo el número de edad de la persona a la cual estoy preguntando por ella. Sin embargo, la variable sexo sí no me pudiera arrojar cifras muy alentadoras. Eso es lo que quiero que ustedes vean, porque se trata de una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Entonces, recuerden lo que habíamos preguntado para que yo tenga una tabla de contingencia, pues necesito dos variables de tipo cualitativo, pero ahorita vamos a ver eso. Vamos a ver la descripción de estas variables entonces, ¿de acuerdo? Entonces, primero me voy yo a datos, ok, y como se fijan en datos, aquí en el menú de datos le di filtrar. Simplemente con que yo me coloque en ambas columnas, estos son llamados encabezados de columna, ¿sí? Para las bases de datos, este es el encabezado de columna edad y el encabezado de columna sexo. Esto es en base de datos. Para la estadística, esta es la variable edad y esta es la variable sexo. Entonces, miren, con una vez que yo me ponga aquí en el encabezado, al hacer filtro, automáticamente aparecen unas flechitas que cuando yo aquí me dirijo, le puedo hacer yo clic y me aparecen todas las edades que están disponibles. Y aquí también. Aquí nada más vamos a ver que hay dos clasificaciones. Entonces, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Clasifícame nada más de selecciono y selecciono uno y le voy a dar a aceptar. Y como ustedes se fijan, ya apareció el número 1. Vamos a ponerle aquí M. Y simple y sencillamente, ya sea que copie o pegue o con cruz negra le doy doble clic y se despliega todo a M. Ahora cuando yo le hago clic ya no aparece el número 1, sino me aparece M. Ahora vamos con el número 2 y le vamos a poner, creo que me equivoqué. A ver, aquí no era M para masculino, perdón, sí estoy bien. Pero ahora 2 le vamos a poner F para femenino. Entonces aquí le voy a poner F. ¿Vale? Simple y llanamente, cuando yo le doy clic aquí, hay dos formas de quitar el filtro. Seleccionando todo, darle a aceptar y quitar el filtro. O simple y sencillamente cerciorar que tenga todas las clasificaciones, que no nada más tenga o masculino o femenino, sino todas. Y ya quito y pongo el filtro, ¿de acuerdo? Ahora bien, quiero que se fijen en otra cosa. Voy a seleccionar mi variable sexo y edad y fíjense, con la tecla Shift yo puedo ir haciendo recorriendo columna por columna, o puedo hacerlo fila por fila. Sin embargo, si yo tomo la tecla Control más Shift, por ejemplo, flecha derecha, estoy haciendo yo una selección de todas las variables que yo tuviera, ¿sí? Por fila, con esta flecha, con las flechas navegadoras, en ese sentido, hacia la derecha. Puedo tener esta con o bien hacia abajo. Recuerden que tenemos nuestras 4 flechas en nuestro teclado y yo puedo tomar la tecla Control Shift y flecha para abajo. Entonces selecciono, hasta aquí le doy Control Shift, flecha para abajo, y ya tengo aquí, como ustedes pueden ver, todos mis datos. Tengo 200 datos compuesto en 100 personas que me contestaron qué edad tienen, así también como el sexo. Entonces tengo un total de 2 variables y cada una con 100 datos, un total de 200 datos. ¿Dónde voy a ver esto? Miren, aquí automáticamente me está dando un promedio de edad
Aunque yo ya seleccionando las dos, nada más me está dando el promedio de la variable cuantitativa edad. Una edad de 37.2 años en promedio, un recuento, sí, que es de 200 personas encuestadas, o sea, perdón, 200 en total seleccionado. Sin embargo, para ser más específicos, miren, yo nada más tengo aquí 100 datos. Aquí está el recuento de la edad promedio, 37.2 años, y aquí todas estas edades me van a sumar 3.961. Ahora al revés, vamos a ver qué datos me trae para ello. Si se fijan, aquí ya no hay promedios ni hay otro tipo de datos más que el recuento, que son 100 datos los que yo seleccioné, ¿de acuerdo? Bien. Cuando yo selecciono entonces Control Shift flecha para abajo, ya seleccioné todos mis datos. Ahora me voy a insertar. En el menú insertar voy a encontrar tabla dinámica recomendadas y tabla. Con que yo deje 3 segundos apoyado ahí este cursor, la tabla me dice que me va a crear una tabla para administrar y analizar datos relacionados. Una tabla dinámica recomendada es como una tabla dinámica pero personalizada y ajustada para los datos, ¿no? Para resumir datos complejos. Y en este caso le vamos a hacer clic aquí en tabla dinámica para resumir datos complejos en una tabla dinámica, en una sola, ¿sale? Entonces yo le voy a hacer clic aquí. Aquí me está preguntando, como yo previamente hice mi selección, nada más me está aquí corroborando si es lo que yo seleccioné. Si ustedes no seleccionaron ningún grupo de variables, ahorita es momento de hacerlo. Y ya la seleccionan y le van a poner todos sus datos. Entonces el rango va de A1 a B100. Como ustedes pueden ver, va desde A1 hasta B100. ¿Sí? Ahora me dice, ¿dónde lo quieres traer? En una nueva hoja de cálculo, por ejemplo, aquí mismo, o si lo quiero en un lugar, en otro lugar. Y yo aquí le voy a decir la ubicación, le voy a marcar si lo quiero en otro archivo, por ejemplo, en otra etiqueta, que sería el caso que tengo, que ahorita lo voy a dejar nueva hoja de cálculo y le voy a dar a aceptar. Entonces ustedes se fijan, aquí acaba de abrirse una nueva hoja con un formato aquí de tabla, que este es el modelo, aquí está el molde, la del lado izquierdo dice tabla dinámica 1. Para generar un informe, elija los campos de la lista de campos de la tabla dinámica. Esta es la lista de campos, como ustedes pueden ver, dividida en un panel superior, donde aquí yo tengo mis variables, que es edad y sexo, y un panel inferior, donde tengo aquí 4 áreas. El área de filtro, el área de columnas, el área de filas y el área de valores. Aquí tiene un icono de filtro, como pueden ver, tiene aquí esta figurita o icono de filtro. Aquí me dice que esto va por filas y esto me dice que va por columnas. ¿Ok? Y aquí tenemos una sumatoria porque están sumando los valores. Entonces, si yo traigo aquí la variable sexo y la pongo, por ejemplo, que me la destaque por filas, fíjense lo que está pasando. Arrastré simplemente a filas aquí y me puso por filas la clasificación de la variable sexo. ¿Ok? Si ustedes se fijan, estoy cambiando entre las diferentes columnas sexo. Ahora, si yo la pasé por columnas, ahora la clasificación quedó en F y M, pero por columnas, así como un total general. ¿Ok? Entonces aquí me desmarco, haciéndole clic en otro lado voy a salirme del contexto de la tabla dinámica, pero si yo le hago clic aquí, vuelvo a ella. ¿Ok? Entonces vamos con la siguiente. Entonces yo puedo volver a colocar sexo, si ustedes se fijan, aquí en filtro, pero no me permite hacer nada, ¿sí? Yo vuelvo a poner sexo aquí en filas y simplemente se desplaza esta misma variable. ¿Ok? Pero fíjense lo que va a pasar aquí. Si yo sexo la paso a valores, me coloca el total, ¿de acuerdo? O sea, aquí me está diciendo cuenta de sexo. O sea, aquí tenemos 47 personas que fueron del sexo femenino y 52 del sexo masculino para conformar un total de 99 variables.
sí, aquí lo corroboramos, ¿no? Eran 100 variables, perdón, porque a nosotros nos dio 100, porque lo que nos está describiendo, sí, es también el encabezado, edad y sexo, por eso me está marcando aquí 100 variables, pero si yo, 100 datos, pero si yo nada más selecciono mis datos numéricos, evidentemente son los 99 que me está reportando. Aquí le voy a poner tabla dinámica 1, ¿sí? Pero como que no me gusta este orden, y entonces fíjense lo que voy a hacer, sexo lo voy a pasar para acá, y creo que hay una mejor presentación de ello, ¿de acuerdo? Entonces, si ustedes se fijan, aquí yo ya manipulé mi variable sexo, y dada a conocer por sus etiquetas de femenino y masculino, ¿sí? Ahora bien, voy a quitar sexo y voy a quitar de filas y de valores. Ahora me voy a edad la voy a poner aquí, y miren lo que pasa, fíjense lo que pasa con una variable cuantitativa. Me está describiendo todas las variables, nada más que lo único de edad, lo único que me está haciendo es ordenarlas, ¿no? Automáticamente en orden descendente, desde la edad inferior hasta la edad máxima, ¿ok? Ahora, si edad la paso yo para acá, pues simplemente pues todavía hago más largo esto, ¿no? Entonces, bueno, pues es un poco incómodo. Y si yo la paso a filtros, pues todavía no filtro nada, ¿ok? Entonces, vamos a poner otra vez edad en columna, y vamos a poner edad en valores. Entonces vean lo que está pasando aquí. Es algo que no puedo explicar, algo que no puedo resumir, ¿verdad? A diferencia de la variable sexo. A diferencia de la variable sexo, yo puedo tener contadores. Ahora, si yo pongo sexo por columna, perdón, edad por columna, no puedo describir esto. Es imposible para mí hacer esto, ¿de acuerdo? Entonces no puedo yo, a ver si la pongo por filas, pues me dice que del sexo femenino, pues hay una personita que tuvo un año de edad, ¿verdad? Por decirlo así. ¿Cuántas personas son de 2 años? Una persona. ¿Cuántas personas de 4 de sexo femenino? 2. ¿Cuántas personas del sexo masculino con 4 años? 2, para un total de 4. Entonces fíjense cómo pues esta tablita empieza a ser un poquito incómoda, porque pues no es muy fácil de interpretar, ¿no? O eso o se dificulta mucho, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque aquí nos estamos dando cuenta que no podemos mezclar variables cuantitativas con variables cualitativas, ¿de acuerdo? Entonces no es posible poder hacer eso. Lo que yo tendría que hacer es hacer una conversión de variable, ¿sí? Con la variable edad. Entonces, sí tendría que ir clasificando, por ejemplo, ¿ok? Entonces, lo que sí pudimos ver aquí en la tabla dinámica, y vamos a utilizar eso. Entonces, hay aquí edades que va desde 1 año hasta 90. Entonces, la variable sexo nos queda entonces ya claro que es una variable del tipo cualitativo nominal, es decir, no genera ningún orden, es decir, es indistinto poner M que F o F que M, o bien pude haber puesto 1 o 2 como estaba anteriormente, ¿ok? Sin embargo, la variable edad, aparte de que no es una variable cualitativa o no métrica, pues es una variable cuantitativa con la cual pues ya vimos que no puede elaborarse una tabla de contingencia. Lo ideal entonces es que nosotros vayamos a crear una nueva variable a partir de la variable edad, de la variable cuantitativa, que la transformemos. Hagamos una transformación de esta variable
para que la podamos realizar y en una tabla de contingencia poderla observar. Vamos a insertar, le doy clic con el clic aquí en el encabezado. Recuerden que estos son los encabezados de columna, todo es el encabezado A, el encabezado B, el encabezado C, y estas son las filas, ¿no? Fila 1, fila 2. Entonces, en el encabezado de columna de sexo voy a abrir una nueva columna y le voy a dar insertar. ¿Okay? Voy a abrir un poquito con este cursor y le voy a poner aquí un rango de edades. ¿Okay? Entonces, aquí el rango de edades es bien importante que veamos que es la creación de una nueva variable a partir de esta variable edad. Nosotros vamos a utilizar aquí una función de las que Excel tiene en su catálogo, por decirlo de alguna manera, y vamos a utilizar una función que se llama así. Vamos a aprender a hacerlo de dos formas, por medio de la función y por escrito, porque es una variable un poco compleja que vamos a aprender a hacer de forma manual. Vamos a hacerlo primero de la forma fácil, sin tantas complicaciones, y vamos a utilizar la primera, la función, la tecla de insertar función, el elemento insertar función que lo tenemos aquí. Esto se llama cuadro o barra de fórmula, ¿sí? Aquí ustedes, si se fijan, cada vez que yo hago clic aquí, está conformada por el cuadro de nombres. Este cuadro de nombres, si ustedes se fijan, ¿sí? me va a ayudar muchísimo a estar describiendo dónde está el selector. El selector es este cuadrito que tenemos aquí, ¿verdad? Conformado precisamente, como ustedes pueden ver, por un cuadro que está señalado, que está señalándome en este momento B5, columna B, fila 5, y aquí lo tengo. Y aquí tenemos un pequeño cuadrito. Este cuadro se llama selector, ¿sí? Y este selector me va a permitir, entre otras cosas, por ejemplo, jalar variables, ¿sí? Como ustedes pueden ver, yo tomo este cuadrito, ¿sí? Negro, ¿sí? Fíjense, ahorita es cruz blanca, acá es una cruz, es una flecha blanca, aquí se transforma el cursor en flecha negra, ¿ok? Vean, sin embargo aquí es una cruz negra, ¿verdad? Y así nosotros vamos a poder hacer, por ejemplo, vean ahora si yo quiero tomar esta variable y la paso para cualquier otro lugar, pudiera yo transformarla. Entonces, bueno, ¿sí? Por ejemplo, si esta la paso para acá, ¿sí? O la devuelvo a su lugar. Entonces, Excel tiene muchos cursores con los cuales se puede trabajar. Entonces, volviendo aquí al dato, voy a B2 para poner un ejemplo de un rango de edad. Y aquí ya vimos que este es el cuadro de nombre, que ahorita lo vamos a utilizar. Y aquí tenemos insertar función. Y aquí yo puedo utilizar la función. Tiene el mismo componente que sería escribir en esta misma celda. Entonces le voy a dar clic aquí en insertar función y me va a abrir el cuadro de diálogo insertar función. Entonces aquí yo normalmente están usadas recientemente, aquí están todas las funciones que recientemente se utilicé, y si no, aquí yo le puedo decir, ¿sabes qué? Llévame a la función sí, le doy ir, y aquí me va llevando precisamente a donde está esta función, o bien simple y sencillamente todas estas son las clasificaciones donde se encuentran todas las funciones de Excel, divididas en financiera, fecha y hora, matemáticas y trigonométricas, estadística, etcétera, etcétera. Si yo me voy a las funciones lógicas, aquí vamos a encontrar sí. ¿Sí? Y aquí me está diciendo la sintaxis. La sintaxis es es muy importante porque me está diciendo paso a paso qué es lo que yo debo de insertar, ¿sí? Por ejemplo, después de sí va una prueba lógica con una coma. Las comas son bien importantes. Bueno, en otros países, dependiendo de la configuración del teclado, es punto y coma. Eso también es muy importante, que mencionaremos eso al final.
Entonces, prueba lógica, coma, valor si verdadero y valor si falso. La sintaxis es la función sí acompañado de 3 elementos. Prueba lógica, valor si verdadero y un valor si falso. Dice aquí en la descripción, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro valor si se evalúa como falso. Entonces, decir sí, entonces, ¿verdad? Es la función sí, entonces. Si pasa esto, entonces va a pasar lo otro. Si no pasa, entonces va a pasar, otra cosa, la consecuencia. Es lo que estamos haciendo con una función sí. Si yo requiero más ayuda, aquí en ayuda sobre esta función, me va a abrir Excel y me está diciendo, ¿quieres ver un video? Aquí vas a poder ver ese video, o muy bien, si lo quieres hacer paso por paso, aquí te va llevando de la mano y tú puedes ir replicando cada uno de estos ejemplos para que tú veas y lo vayas repasando. Creo que este es uno de los mejores manuales que puedan tener en Excel. Si me preguntan algún manual que ver, pues el mismo que tiene la función Excel, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, le vamos a dar sí y le vamos a dar aceptar. Aquí tenemos la prueba lógica. ¿A quién le vamos a aplicar la prueba lógica? Vamos a hacer clic aquí, ¿sí? Y aquí, si se fijan, ya está comenzando a describirse la sintaxis. Igual así se abre paréntesis A2, ¿verdad? Se cierra paréntesis. Tengo que poner un valor, es decir, ¿qué le va a pasar aquí a A2? Bueno, yo voy a dividir, para propósitos de simplificación, dos partes de todo este rango de edad que tengo aquí, ¿ok? Yo le voy a decir, ¿sabes qué? A2 debe de ser menor o igual, así escribimos en Excel, menor o igual a 40, ¿ok? Entonces, aquí me está trayendo esto como falso. Dice, comprueba si se cumple una condición y devuelve un valor si se evalúa como verdadero y otro si se evalúa como falso. Entonces, aquí lo está evaluando, ¿no? Y dice igual a falso. Bueno, ¿qué va a pasar si A es menor o igual a 40? Aquí yo le voy agregando un texto. Le voy a poner es menor o igual a 40 años. Ese es el valor sí verdadero. Si aquí en esta edad, que es 79, pues sabemos que no se va a cumplir porque, bueno, pues no es menor a 40. Entonces debemos de poner de lo contrario. Si este 79 no es menor a 40, entonces por ende es mayor a 40 años. ¿Ok? Si ustedes se fijan, vean la sintaxis aquí. Yo le estoy poniendo igual si, abro paréntesis, A2 es menor o igual a 40, coma, es menor o igual a 40 años, de lo contrario escribe que es mayor a 40. Cuando yo le doy clic en aceptar, vean lo que sucede. ¿Okay? Entonces, 79 se corrobora que es mayor a 40 años, ¿verdad? Igual, si yo voy arrastrando el siguiente, aquí se aparece, es menor o igual a 40 años, se cumple. Aquí vamos a esperar los mismos resultados, miren. ¿Sale? Y simplemente hemos conformado ya dos grupos o dos rangos de edades. Si se fijan, estos ya son rango de edades se ha convertido en una variable ¿de qué tipo? Cualitativa. Cualitativa, y vamos a definir una cualitativa ordinal, a diferencia de la que tenemos aquí, que es nominal. Vamos a hacerla ordinal porque va por edades, son rango de edades, entonces pues obviamente vamos desde la edad, desde 1 hasta los 90 años, ¿no? Como vimos anteriormente. Entonces, para ello, como no puedo nada más tener dos grupos de que es mayor o menor, vamos a hacerlo un poco más complicado esto, pero ahora nosotros lo vamos a escribir. ¿Ok? Vamos a escribir nosotros directamente nuestra sintaxis. Que va a ser un poquito larga, ¿verdad? Y vamos a hacer algo que se llama función anidada. Vamos a anidar funciones, sí, una dentro de otra, ¿ok? Entonces, vamos a empezar. Esto es igual, ¿ok?
Aquí ya tenemos el igual, le vamos a dar igual, así. Aquí ya aparece sí, como ustedes se fijan. Ok, cuando le di doble clic, aquí me está diciendo que siga la sintaxis. Automáticamente aparece una cinta que me dice inserta la prueba lógica. Ok, entonces la prueba lógica, ya sea, a ver, por ejemplo, vamos a hacerle clic aquí, A2. Entonces le vamos a poner A2 va a ser menor o igual a 20. Entonces, ya que pusimos que si A2 es menor o igual a 20, ok, le voy a poner entonces el valor sí verdadero. El valor sí verdadero me va a decir que es entre 1 y 20 años. O sea, aquí estamos diciéndole que nos describa que esta celda A2, si es menor o igual a 20, debe de traer como mensaje que son las edades o el rango de edades que está entre 1 y 20 años. Ahora, me falta un valor si falso. Yo puedo poner, de lo contrario, o sea, yo podría poner aquí es mayor a 20. Pero yo necesito ser todavía más específico y le voy a anidar una función sí. Le hago clic aquí y si se fijan vamos contando los paréntesis. Aquí hay uno, este es el segundo paréntesis. Entonces aquí yo tendría que hacerle clic otra vez a la misma celda A2. Entonces ahora le voy a decir que esto sea menor o igual a 40. Ok, coma, escribo. Todo lo que vaya a escribir siempre debe de ir entre comillas. Todo el texto. Entonces vamos a ponerle entre 21, ¿sí?, y 40 años. Cerramos y vamos a darle coma. ¿Okay? Ahora, anidemos otra función. Vamos con un tercer paréntesis. Bueno, vamos con un sí. Y automáticamente al darle doble clic aquí, fíjense cómo este es un paréntesis color negro. Este es color rojo y este es como color morado. Entonces, y si A2 es menor o igual a 60, escribimos el texto, entre 41 y 60 años. ¿Okay? Cerramos y ponemos una coma. ¿Okay? Aquí entonces vamos a ponerle otra función sí. Y bueno, ya lo pasó automáticamente para abajo. Entonces vamos a ponerlo que A2 sea menor o igual a 80, coma, entre 61 y 80 años. Finalmente vamos a ver la última función sí. Y ahora, ya que tenemos el primer paréntesis negro, el segundo rojo, el tercero morado, el cuarto verde, tenemos el quinto como un como magenta, ¿no? Moradito, no sé. A ver, entonces, otra vez A2. Aquí, a diferencia de todo lo que hemos tenido, ahora le vamos a poner que sea mayor a 80. A ver si nos funciona así, en donde simplemente le vamos a poner mayor de 80 años. Cerramos paréntesis y vamos a cerrar el primer paréntesis, que es este moradito. Luego va a seguir el segundo paréntesis, que es verde, el tercer paréntesis, que es el rojo, y el último, que es el negro. Vamos a ver si funciona. Entonces aquí tenemos que nos trae la edad, ¿no? Entonces
Sí, efectivamente 79 está entre 61 y 80 años. Vamos a ver aquí abajo. Efectivamente 34 está entre 21 y 40 años. Ahora, aquí la cuestión es que cuando yo tomo con la cruz negra, ojo, no es esta cruz, no son 4 crucecitas negras, sino aquí en el selector, en este cuadrito negro, voy a hacer clic. Si yo sigo arrastrando de uno por uno, bueno, va a seguir apareciendo y yo voy a ir comprobando mis datos. Sin embargo, yo con que haga esto y le dé doble clic con el mouse, automáticamente autorrellena todas mis columnas, ¿ok? Y si ustedes se fijan, yo puedo ir viendo variable por variable y puedo ver que efectivamente pertenece con esta función sí anidada que tengo, ¿verdad? Cada una de las edades, ¿ok? Entonces, por ejemplo, 87 es mayor a 80 años, entonces se cumple. Entonces, si ustedes se fijan, ya tengo un rango de edades como una variable cualitativa ordinal y una variable sexo que es cualitativa nominal. Entonces, vamos a ver, vamos a seleccionar, acuérdense que es Shift, Control Shift, flecha derecha y Control y igual sin soltar Control Shift, ahora flecha para abajo, para seleccionar todo. Ya seleccioné toda mi base de datos, le voy a dar insertar, tabla dinámica, que ya me dice el rango, le voy a dar una nueva hoja de cálculo y le voy a dar aceptar. Entonces aquí ya tengo mi nueva variable rango de edades y sexo. Entonces, si yo paso rango de edades a filas, vean como aquí ya me aparece esta variable que es entre 1 y 20 años, entre 21 y 40, bla, bla, bla. Y sexo la vamos a poner, la puedo poner por columnas y si se fijan ya no hay ningún problema. Aunque lo más correcto sería poner sexo aquí. ¿Ya vieron? Entonces aquí ya me hace inmediatamente el desglose. ¿Sí? Aquí ya tengo inmediatamente mi desglose, ya no tengo ningún problema y tengo lo que yo le recomiendo es que ustedes le den copiar y le den, hagan clic aquí, número 1, número 2, le den pegado especial y le den 1, 2, 3 que es valores, o aquí directamente se encuentra, ¿sí? 1, 2, 3 que es valores, ¿ok? Y que esta tabla la consideren entonces como un copiado especial, ¿ok? Repito, simple y sencillamente copio normal con el botón con clic derecho y le voy a dar valores. ¿Por qué? Porque si yo quiero hacer alguna operación matemática o financiera de cualquier tipo, se va a ver afectada, ¿no? Porque va a estar esto cambiante, entonces no me va a poder sostener, por ejemplo, los datos que tengo yo aquí. Entonces, así es más fácil que yo pueda tener esta tabla de contingencia y que yo pueda ir formando entonces mis datos, ¿ok? Entonces, con esto yo ya puedo ir configurando mi tabla y puedo ir haciendo un análisis, ¿sí? Por fila o por columna. Bueno, aquí entonces haría, pues, por ejemplo, falta otras variables para ir poniendo totales e ir, por ejemplo, trabajando. Pero ahorita lo importante es que ustedes vayan viendo qué es lo que sucede cuando pasan, primero, cómo convertir una variable cuantitativa a una variable cualitativa, ¿verdad? Y cómo entonces conformar una tabla de contingencia con base a estos datos, creando una tabla dinámica, ¿ok? Entonces ustedes ya están listos para que puedan hacer un ejercicio, pero sobre todo, y lo importante, es el análisis. Por ejemplo, si yo voy conformando estas variables en la estadística, yo la lectura que haría inmediatamente es, ¿sabes qué? Tengo la variable sexo, tengo rango de edad, ¿ok? Y ya con estas dos, pues yo puedo entonces ir construyendo mis variables, mi variabilidad, todo lo que aquí tenemos, y entonces
yo puedo hacer una proporción, ¿sí? Entonces, como porcentaje del total. Fíjense cómo estoy yo creando variables, ¿sí? Cómo empiezo yo a hacer. Primero creé una variable que se llama rango de edad, y ahorita yo lo que estoy creando son números, es numerología, ¿verdad? De análisis. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo le doy aquí igual o más? Ahora vamos a hacerlo con más. Entre este es más, entre, ojo, vamos a congelar 99. Si yo no congelo los 99 voy a tener esto, ¿sí? Punto 27, ¿ok? Entonces, si yo arrastro hacia abajo, como les había comentado, aquí yo empiezo a tener un problema, ¿sí? O sea, me dice que estoy dividiendo entre 0. ¿Por qué estoy dividiendo entre 0? Miren, aquí es G3 y tengo G8, 99 está en G8, pero el siguiente ya no es G8, es G9, y G9 pues lo considera como 0. Entonces es como dividir 26 entre 0. El siguiente lo mismo, 32 entre 0. Y por eso pone una división entre 0. Por eso es importante congelar. Entonces hay varias formas de hacerlo. Con la tecla F4, fíjense lo que está pasando. Le voy a dar F4 y aparece pesitos G, pesitos 8. Con eso yo congelo. O simplemente también yo puedo darle con el dedo pesitos G, pesitos 8, no hay ningún problema. ¿Okay? Entonces el congelamiento, vean lo que me lleva a hacer. ¿Okay? Vamos a arreglar esto, vamos a ponerlo como paréntesis y vamos a poner porcentaje, simple y sencillamente. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ponerle 27, 26, 32, 11 y 3%. Si yo sumo esto, ojo, fíjense lo que voy a hacer. Estoy seleccionando hasta el espacio blanco que tengo aquí y voy a seleccionar esta suma, esta sumatoria, y me va a dar el 100%, corroborando que la suma total de esto es el 100% de los datos. Este 100% es el 100% de los datos. Pues miren, es muy parejo porque son casi, es más, si lo hacemos con decimales, ahí vamos a ver la diferencia, ¿no? O sea, 27.3%, vamos a leerlo así, el 27.3% de las personas de estos datos tienen edades entre 1 y 20 años. ¿Sí? Todas las personas que tienen entre 21 y 40 años son el 26.3%. 32.3% pertenece a personas entre 41 y 60 años, y solamente, bueno, y 11.1% las personas entre 61 y 80, y efectivamente el 3% de la población tiene 3% o sea, este 3% de la población son mayores de 80 años. Es decir, lo que yo estaría tomando muy en cuenta, fíjense mi lectura, es que esto, ¿cuánto me está sumando? 85, vean aquí abajo. La suma de los tres datos me dice que entre la edad de 1 y 60 años conforman el 86% de los datos, es 85.9. Acuérdense que la estadística es una mera aproximación, entonces esto es un 86%. ¿Okay? Hasta aquí tenemos el 86% de los datos. ¿Qué significa esto? Que si, por ejemplo, estas son personas a las cuales se les quiere dar un tratamiento de un medicamento, pues entonces el 86% de las personas que reaccionaron a un medicamento tiene edades entre 1 y 60 años. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo a partir de lo que yo obtuve, estoy obteniendo datos y estoy haciendo toma de decisiones. ¿Cuál es una posible toma de decisiones? Es que entonces este medicamento se haga para personas, o se ponga una restricción de que, bueno, pues sea para personas entre 1 y 60 años, ¿no? Y poner tal vez una advertencia de peligro para o de precaución, perdón, para las personas mayores a 60 años, ¿no? Dependiendo lo que yo esté haciendo. Entonces, esta es la forma en la cual se puede realizar. La cuestión, ¿sí? Por otro lado, de ver cómo se va armando,
la misma sintaxis nos va llevando de la mano en esta funcionalidad que ya vieron que no resultó tan difícil, pero sí laboriosa, o como le decimos aquí en México, es de mucha talacha, ¿no? Entonces, haciendo todo este procedimiento, aquí en algunos países necesitamos ver, porque la misma sintaxis me va a poner aquí punto y coma, porque si aquí la sintaxis va punto y coma, yo pongo coma, ojo con con la configuración de su teclado, pues entonces va a haber problema. Miren, si yo le doy enter aquí, ni siquiera me deja. ¿Okay? A ver, vamos a verlo de este lado. Vamos a ponerle punto y coma y le voy a dar enter. No me deja. No me deja compartirla. No me deja terminar la acción. Tengo que darle coma. ¿Okay? Porque si no, no me deja. En otros casos va a aparecer aquí error. Entonces ustedes tienen que ir directamente a su panel de control y en el teclado cambiar la configuración de su teclado, ¿no? Por ejemplo, creo que Sudamérica sí está dado precisamente por punto y coma, o en España, no sé, dependiendo de la región en donde estén. Nosotros en México utilizamos la coma, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues hay que tener mucha atención, ¿sí? Mucha precaución en lo que es la sintaxis y lo que va escrito. Entonces, esta es la forma en la cual se puede trabajar para obtener estos resultados, cambiando una variable cuantitativa a una variable cualitativa. ¿Okay? Saludos.